Pensé que la infidelidad era el límite, pero cuando mi esposo reveló mi secreto ante nuestros amigos, no se detuvo allí. Hizo lo imposible. Me convenció de que era yo la culpable de todo, y ahora debo pagar por ello. ¿Será capaz de destruir completamente mi vida, o podré escapar de esta trampa a tiempo? Double asterisk. Recuerdo el momento en que todo cambió. Hasta entonces, vivía con la certeza de que mi vida estaba construida sobre una base sólida. Brian era mi fortaleza, y nuestra relación parecía inquebrantable. Pero, siendo honesta, algo entre nosotros se había apagado últimamente. Tal vez era la rutina, tal vez el constante ajetreo. Sentía cómo la pasión que una vez nos unió se desvanecía lentamente. Era como un fuego débil que no lograba avivarse. Y luego apareció Dan. No era un extraño para nosotros, era un amigo de la familia, nuestro fiel ayudante en trabajos de reparación. Pero con su llegada, todo cambió. No puedo explicar exactamente qué fue lo que ocurrió. Quizá fue su mirada, siempre tan seguro de sí mismo, tranquilo, como si supiera algo más allá de un simple interés amistoso en nuestros asuntos. Al principio, no entendí qué era lo que me atraía de él. Empezó como algo inocente, solo un interés. Hablábamos mucho, principalmente de trivialidades, pero cada conversación contenía una tensión latente. En algún momento, me di cuenta de que esperaba las noches en que Brian se cansaba y se iba a dormir. Esperaba esos momentos a solas con Dan, cuando podíamos hablar tranquilamente. ¿Acaso esto fue el inicio de lo que ahora parece inevitable? Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía algo nuevo, algo escondido detrás de una máscara de amistad. Sabía que no debía permitirme pensar en ello, pero no podía detener el diálogo interno. Me convencía de que todo estaba bajo control, que era solo un coqueteo inocente, pero en el fondo, sabía que podía ir mucho más lejos, y ese pensamiento me consumía por completo. Aquella tarde de sábado, todo comenzó como de costumbre. Brian llegó a casa cansado, y yo, como siempre, traté de animarlo hablando de trivialidades domésticas. Pero, como en otras ocasiones, rápidamente se fue a dormir, dejándome a solas con Dan. ¿Cómo ha sido tu día?, preguntó Dan, sentado frente a mí en el sofá. Su voz era calmada y serena, pero había una tensión que ya no podía ignorar. Bien, respondí, intentando no mantener contacto visual demasiado tiempo. Hablamos del trabajo, de las reparaciones, pero cada conversación profundizaba más en nuestro entendimiento tácito. Sentía que algo flotaba en el aire, esperando el momento de estallar. En algún momento él se acercó, sentándose a mi lado. Mi respiración se aceleró. Mi mano, que descansaba en el apoyabrazos del sofá, inconscientemente se movió hacia la suya. ¿Lo sientes?, preguntó él en voz baja, su tono lleno de deseo contenido. Mi corazón latía más rápido. Sabía que debía detenerme, pero esa sensación de poder sobre el momento me atrapaba por completo. Ambos sabíamos que estaba mal, pero nuestras miradas y gestos hablaban por nosotros. En un momento su mano rozó la mía suavemente. Sentí el calor de su toque y no pude retroceder. Ese instante fue el punto de no retorno. Le permití acercarse. Dejé que nuestras manos se encontraran, y luego... más. No podía ignorar los sentimientos que me dominaban. Estábamos tan cerca que podía sentir su respiración. Lo que sucedía entre nosotros ya no era casualidad, era una elección. Nuestros toques eran suaves pero decididos. Eran esos momentos en que parece que el mundo se detiene y no hay nada más que nosotros dos. Sabía que estaba al borde de un precipicio, que mi vida podría cambiar para siempre después de esa noche, pero, a pesar de todo, no pude detenerme. Mi mano se deslizó suavemente por su antebrazo, y sentí cómo Dan se acercaba aún más. Sus ojos brillaban con tensión y deseo. Ambos sabíamos que estábamos traicionando, rompiendo cada promesa,
Pero en ese momento todo parecía tan lejano. La pasión que había reprimido durante tanto tiempo estalló. Sentí cómo su mano descendía sobre mi hombro, cómo tocaba suavemente mi cabello, y cómo mis propios pensamientos ya no obedecían a la razón. En algún momento me di cuenta de que ya no podía ocultarlo ni a mí misma. En mi mente apareció una fugaz imagen de Brian, probablemente durmiendo plácidamente en la habitación contigua. Sabía que lo estaba traicionando en ese mismo momento, pero esa sensación de libertad prohibida me invadía. Todo lo que quedaba era dejarme llevar por completo en ese momento. Cuando nuestros labios se encontraron, supe que había cruzado una línea sin retorno. No fue solo un beso, fue una decisión tomada en un instante de pasión. Sabía que ya no podría volver a mi vida anterior, porque ese sentimiento, esa sensación de control y pasión, me había capturado por completo. Ambos sabíamos que este juego era demasiado peligroso, pero cada paso, cada segundo, solo intensificaba nuestro deseo de continuar. Pasaron 24 horas desde aquella noche en que por primera vez crucé la línea. Mi vida ahora era como una grieta fina en un cristal. Desde afuera todo parecía igual, pero por dentro sabía que esa grieta solo se agrandaría. Brian seguía sin sospechar nada. Estaba tan absorto en su trabajo y su cansancio que no notaba mis conflictos internos. Pero yo ya no podía pensar en otra cosa que no fuera lo que había sucedido con Dan. El día de hoy se arrastraba interminablemente. Trataba de evitar miradas y conversaciones innecesarias con Dan, pero con cada minuto sentía cómo la tensión entre nosotros aumentaba. Sabía que la noche inevitablemente llegaría y que volveríamos a estar solos. Era como una prueba. Cada hora, cada minuto de espera, parecían una eternidad. Intentaba convencerme de que tenía todo bajo control, de que podía detenerme si lo deseaba. Pero decirme la verdad a mí misma dolía demasiado. Ya no controlaba la situación. Cuando Brian anunció que se iría a dormir temprano por el trabajo, sentí como algo dentro de mí se rompía. Como si una voz interior dijera, «Ya está». Sabía que esa noche sucedería algo importante, algo que lo cambiaría todo. ¿Rechazarlo? No, ya estaba demasiado inmersa en esto. Y en lugar de miedo, sentí ansiedad. La habitación estaba en silencio. Escuchaba el sonido de la respiración de Brian al otro lado de la pared, durmiendo plácidamente. Pero yo no podía relajarme. Mi corazón latía con fuerza cuando Dan se acercó a mí. Estábamos de pie en la sala, como si nada importante estuviera ocurriendo, pero cada mirada decía mucho más de lo que las palabras podían expresar. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó Dan en voz baja. Su tono era suave y bajo, como el susurro del viento. Negué con la cabeza, intentando mantener la calma, pero por dentro me sentía en ebullición. Nuestras palabras no importaban. Lo único que importaba era lo que flotaba en el aire entre nosotros, la inevitable realidad de lo que iba a suceder. Ya no podía fingir que era solo un juego. «Esto está mal», susurré, más para mí que para él. Pero Dan sabía cómo hacerme olvidar todo. Dio un paso más cerca, y sentí el calor de su cuerpo junto al mío. Cada uno de nuestros gestos era un desafío al destino. Cada toque que intercambiábamos definiría nuestro futuro. Y cuando su mano rozó la mía, ya no pude resistirme. Quizá es justo lo que necesitamos. Sus palabras sonaron como una sentencia. Su beso fue ardiente y lleno de pasión, y no pude negarme a ello. En ese momento, finalmente dejé de lado todos mis miedos y dudas. Mi culpa se desvaneció, dejando lugar a la pasión y el deseo inquebrantable. Nos olvidamos de todo, de Brian, de las posibles consecuencias, de los límites morales. Solo éramos dos personas atrapadas en el momento. Cuando la noche terminó, y me quedé sola en la habitación, me abrumó una oleada de conciencia. Estaba acostada en la cama junto a Brian, que dormía pacíficamente, ajeno a lo que había sucedido unas horas antes.
Miraba su rostro en la penumbra y sentía cómo crecía dentro de mí un dolor desgarrador. ¿Cómo pude traicionarlo así? ¿Cómo pude llegar a esto, sabiendo que él fue quien estuvo a mi lado en los momentos más difíciles? La respuesta era simple, pero dolorosa. No lo hice porque fuera infeliz con él, sino porque quería sentirme viva. En Dan encontré lo que tanto me faltaba en nuestra relación, y ese pensamiento me atormentaba más que nada. Pero incluso con esa realización, sabía que ya no había vuelta atrás. Toda mi vida había estado construida sobre la estabilidad y la certeza del mañana, pero esa noche lo destruí todo. Me seguía convenciendo de que fue solo una casualidad, un momento de debilidad que podía olvidar. Pero en mi interior, sabía que esto era solo el comienzo. Mi vida ahora era como arenas movedizas. Cuanto más intentaba salir, más me hundía en este juego peligroso. Estaba acostada al lado de Brian, escuchando su respiración y pensando, ¿qué pasará si lo descubre? ¿Qué vendrá después? Sentí una culpa aguda, pero también una extraña sensación de libertad. Ya no pertenecía ni a él ni a mí misma. Mi futuro estaba en manos de este torbellino de pasión y engaño. Cada mañana me despertaba con una sensación de culpa, pero por la noche esa culpa se desvanecía, convirtiéndose en otra cosa. Era una extraña mezcla de miedo, deseo y la sensación de que había perdido el control de mi vida. Cuando Brian estaba cerca, trataba de ser la misma esposa que siempre cuidaba de él. Pero tan pronto como se iba o se daba la vuelta, una conexión invisible entre Dan y yo nos acercaba más. Cada vez que veía a Dan, mi deseo crecía. Pero ese deseo ya no me parecía algo incorrecto. Se había convertido en parte de mi realidad, y con cada nuevo encuentro, sentía cómo me hundía más en esto. Trataba de convencerme de que tenía todo bajo control, de que esto era solo un juego, un coqueteo que pronto terminaría. Pero sabía que eso era mentira. Dan era diferente. Era seguro de sí mismo, y su seguridad se trasladaba a mí. Sentía que cuando estaba a su lado, me convertía en otra persona, no en la mujer que temía ser traicionada, sino en la que disfrutaba haciéndolo. No podía deshacerme de la sensación de que Dan me manipulaba, haciéndome creer que todo lo que estaba pasando era normal. Pero lo peor era que, de alguna manera, quería ser manipulada. Esa tarde empezó como siempre. Brian regresó a casa cansado y se fue directamente a su despacho para trabajar en un proyecto. Sabía que eso me daría tiempo para quedarme a solas con Dan. No estaba segura de cómo terminaría la noche, pero la espera me absorbía más y más. ¿Cómo te va?, preguntó Dan, sentándose a mi lado en el sofá. Su tono tranquilo anunciaba algo más grande. Sentía cómo entre nosotros volvía a surgir la tensión. Estábamos sentados demasiado cerca, y cada movimiento parecía cargado de una energía oculta. No se apresuraba a hablar sobre lo que había pasado entre nosotros la noche anterior, y eso me volvía loca. Con cada minuto, me sentía más atrapada por mis propias emociones. ¿Lo piensas tan seguido como yo?, pregunté en voz baja, incapaz de aguantar más. En ese momento ya no podía controlar mis pensamientos. Necesitaba saber qué sentía él. Me miró, y en sus ojos vi la respuesta. Su mano tocó lentamente la mía, y sentí cómo la pasión volvía a arder dentro de mí. Dan sabía cómo manipular la situación de tal manera que no podía decir no. Su tranquilidad era engañosa. Cada uno de sus gestos, cada palabra estaba calculada al detalle, y yo sentía cómo me convertía en una víctima de su juego. «Nadie lo sabrá», dijo. Su voz era cálida y envolvente. «Podemos seguir, y todo seguirá igual». Esas palabras me tocaron profundamente. Sabía que era mentira, que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Pero ya no podía detenerme. Lo quería, incluso sabiendo que eso destruiría mi vida. Después de que esa noche terminó, me quedé sola con mis pensamientos. Dan se fue, dejando tras de sí una sensación de algo ilícito, incorrecto,
pero infinitamente atractivo. Miraba la puerta por la que se había ido, y solo una idea rondaba en mi cabeza. Ya no tenía el control de mi vida. Con cada uno de nuestros encuentros me daba cuenta de que Dan no solo disfrutaba de la situación, sino que me usaba. Era obvio, pero por alguna razón no podía alejarme. Me sorprendía pensando que me gustaba cómo él me hacía sentir importante, deseada, fuerte, incluso si todo era solo un juego en sus manos. Sabía que las manipulaciones de Dan se habían convertido en parte de mi realidad. Pero, a pesar de eso, permitía que continuara. Mientras Brian no sospechara nada, me sentía relativamente segura. Pero, ¿cuánto tiempo podría continuar así? Dentro de mí, dos voces luchaban. Una me decía que debía detenerme, y la otra, que merecía esa sensación de libertad y pasión, y no sabía a cuál escuchar. Volvía una y otra vez a la idea de que todo era un juego, y que las reglas no estaban en mis manos. Pero incluso con ese entendimiento, no podía alejarme de Dan. Cada noche juntos era como una droga de la que no podía desengancharme, aunque sabía que terminaría en desastre. En los últimos días, empecé a notar cómo Brian cambiaba. Su comportamiento se volvió más atento, casi inquieto. Ya no era ese hombre tranquilo y ensimismado en sus propios asuntos como estaba acostumbrada a verlo. Ahora hacía más preguntas. Prestaba atención a detalles que antes no notaba. No podía dejar de sentir cómo sus miradas se volvían más largas, más penetrantes, como si intentara captar algo imperceptible en mi conducta. Me parecía que todavía tenía el control de la situación, que mis mentiras eran lo suficientemente hábiles para ocultar la verdad. Pero con cada día, las sospechas de Brian crecían, y sabía que tarde o temprano todo se vendría abajo. Dentro de mí se libraba una batalla. Una parte me decía que debía detenerme y confesar, mientras que la otra insistía en que podía seguir con el juego un poco más, y nadie se enteraría. Cada vez que Brian intentaba abrazarme o tocarme, me apartaba. Me decía a mí misma que solo era algo temporal, que mis sentimientos por él no habían cambiado. Pero sabía que era mentira. Mi conexión con Dan se hacía cada vez más fuerte, desplazando todo lo demás. Una noche, cuando Brian volvió a acostarse temprano, me quedé en la sala con Dan. Estábamos sentados frente a frente, y aunque no había ni una sola palabra entre nosotros, la tensión en el aire era palpable. Sabía que Brian sospechaba algo, pero no podía rechazar la oportunidad de estar con Dan. Ya se había convertido en una costumbre, algo sin lo que no podía estar. ¿Te has dado cuenta de que él se comporta de forma extraña?, preguntó Dan, mirándome. Su voz era tranquila, pero sentía la tensión. No sabe nada, respondí, aunque ni siquiera yo estaba segura de mis palabras. Nos miramos brevemente, y volví a sentir esa chispa entre nosotros, la misma que nos había acercado la primera vez. No sabía cómo detenerlo. Quizás ni siquiera quería detenerlo. En algún momento, ambos nos rendimos a esa tensión, y de nuevo permití que se acercara. Pero algo no estaba bien. Esta vez, sentía que el miedo se apoderaba de mí. Sabía que Brian no estaba actuando de manera extraña por casualidad. Sus sospechas aumentaban, y cada uno de nuestros movimientos estaba al borde de ser descubierto. Traté de calmarme, convenciéndome de que él dormía arriba y no podía ver nada. Pero esa sensación de ansiedad no me abandonaba. Estábamos demasiado cerca cuando, de repente, escuché un ruido suave. Mi corazón se detuvo. Miré hacia la escalera y vi la silueta de Brian, de pie en la penumbra. Estaba en el umbral, observándonos, y el silencio en la habitación se volvió ensordecedor. El tiempo pareció detenerse. Brian no dijo ni una palabra. Sus ojos estaban llenos de ira y dolor. Era el momento que tanto había temido. Sabía que todo había terminado. Mi mentira, mi traición, todo estaba a la vista, y no sabía cómo enfrentarlo. No podía moverme, ni decir nada. Dan parecía no saber cómo reaccionar. Se levantó lentamente.
Su mirada alternaba entre la mía y la de Brian. Sentí cómo la pánico crecía dentro de mí, pero a pesar de ello, no podía obligarme a confesar, a disculparme o a dar una explicación. Estaba paralizada, plenamente consciente de la magnitud de mi traición. Finalmente, Brian dio un paso atrás. Su rostro permanecía calmado, pero sus ojos revelaban toda la profundidad de su dolor. En ese momento supe que lo había perdido para siempre. Pero lo más aterrador era que no sabía si estaba lista para aceptarlo o seguir ocultándome, con la esperanza de que aún pudiera salvar algo. Después de aquella noche en que Brian nos descubrió a Dan y a mí, en la casa reinaba un extraño silencio. No era un silencio pacífico o tranquilizador. Era el silencio antes de la tormenta. Brian no dijo una palabra, no exigió explicaciones. Pero su mirada lo decía todo. Cada movimiento suyo estaba impregnado de una frialdad distante que me asustaba más que los gritos o las acusaciones. No sabía qué esperar. Ambos vivíamos en ese silencio, como si fuerzas invisibles contuvieran una explosión. Brian seguía con sus asuntos, pero sus miradas se volvían cada vez más largas, más calculadoras. Parecía que estaba esperando mi siguiente movimiento, esperando que yo confesara, que me derrumbara bajo el peso de la culpa. Pero no podía hacerlo. Con cada día que pasaba, mi ansiedad crecía, pero me convencía a mí misma de que aún había una salida, de que podía mantener todo bajo control. Quizás, si me quedaba callada lo suficiente, él simplemente se rendiría. Sin embargo, en el fondo sabía que no sería tan simple. Brian no parecía derrotado. Al contrario, en su silencio se escondía algo más, como si estuviera cuidadosamente preparando su propia estrategia, tendiendo trampas, y empecé a sospechar que cada una de sus frases, cada pregunta casual, era parte de un plan para llevarme a mi propia confesión. Una noche, Brian me pidió que fuera a su despacho. Parecía tranquilo, pero sus ojos brillaban con una fría determinación. Este no era el hombre con el que había vivido tantos años. Me senté frente a él, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba en llamas. En el aire se respiraba una tensión insoportable. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente. Su voz sonaba casi cariñosa. Esa pregunta me tomó por sorpresa. No había agresión oculta en ella, pero cada palabra me atravesaba como una aguja helada. Estoy bien. Forcé una sonrisa, pero sabía que mi sonrisa era tensa y poco convincente. ¿Estás segura? Entrecerró los ojos, como si estuviera estudiándome. Sentí cómo todo mi cuerpo se tensaba. Cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos estaba cargado de significado oculto. Sabía que estaba manipulando la situación, arrinconándome. Pero algo dentro de mí se negaba a ceder. Decidí ser fuerte, no mostrar miedo. Por supuesto, repetí, aunque mi voz temblaba ligeramente. Siguió haciéndome preguntas simples e inocentes sobre mi día, sobre mis planes. Pero con cada palabra suya, sentía más claramente que estaba jugando en su terreno. No esperaba respuestas, ya sabía que mentía. Era solo cuestión de tiempo antes de que me rompiera. Mis nervios estaban al límite. Mi respiración se volvía más pesada y sentía que estaba a punto de perder el control. ¿Tienes algo que decirme?, preguntó finalmente en voz baja, su tono más firme. Esa pregunta cayó sobre mí como un trueno en un cielo despejado. Mi corazón se aceleró y comprendí que ya no podía seguir jugando con sus reglas. Pero en lugar de confesar, decidí seguir otro camino. ¿Y tú tienes algo que decirme a mí?, lo miré con desafío, intentando devolverle la responsabilidad. No sabía cuánto sabía, pero esperaba poder desviar sus ataques. Después de esa conversación, la tensión no hizo más que aumentar. Sentía cómo la soga a mi alrededor se apretaba cada vez más. Cada palabra suya, cada paso que daba, era un recordatorio de que el tiempo de mi juego se agotaba. Pero no estaba preparada para rendirme.
Una noche, Brian volvió a llamarme a su despacho. Esta vez, su calma era aún más inquietante. Guardó silencio, pero su rostro mostraba que estaba listo para mostrar todas sus cartas. La habitación estaba sumida en un silencio gélido. Sobre la mesa frente a él, había algunos documentos y su teléfono al lado. Algo dentro de mí me decía que esta vez había preparado algo más que simples preguntas. «Siéntate», dijo tranquilamente. Su voz era fría como el hielo. Me senté frente a él, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba en mi pecho. Tomó su teléfono y abrió una carpeta de mensajes. En un instante, vi todas mis conversaciones con Dan, las fotos que nos habíamos enviado, las pruebas que él había estado recopilando durante todo este tiempo. Comprendí que sabía absolutamente todo. Mi juego había terminado. ¿Querías decirme algo antes?, preguntó con frialdad, sin apartar la vista de mí. No pude responder. Mi garganta se secó, y simplemente miré esas pruebas. Mi vida, toda mi mentira, todo estaba expuesto. Pero en lugar de confesar mi derrota, algo dentro de mí explotó. «Tú provocaste esto, Brian», dije con desesperación. «Me dejaste sola, me hiciste buscar lo que no recibía de ti. Es tu culpa». Esas palabras salieron disparadas, y sentí un extraño alivio. No estaba dispuesta a ceder. Incluso cuando la verdad estaba frente a mí, intentaba culparlo a él. Era mi último intento de mantener un poco de control. Cuando vi por primera vez la frialdad en los ojos de Brian, me invadió el terror. No era solo la mirada de alguien que había descubierto una traición, era la mirada de alguien que ya había planeado su venganza. Cada uno de sus pasos, cada palabra que decía ahora, estaba impregnada de un propósito oculto. Sentía que empezaba a manipular la situación, utilizando mi culpa y mi miedo al descubrimiento. Vivía en un estado de ansiedad constante, esperando el momento en que Brian diera su primer golpe. Sentía que mi vida pendía de un hilo, y que cualquier día sería el último antes de que él destruyera todo por completo. Pero lo peor era que no sabía cómo defenderme. Dan, quien antes había sido mi refugio, ahora comenzaba a distanciarse, como si previera que este conflicto estaba llegando a su punto máximo. Evitaba las conversaciones, y nuestra relación se volvía cada vez más tensa. Me sentía atrapada entre dos hombres, cada uno de ellos controlándome a su manera. Cada mañana me despertaba con la idea de que ese día, Brian haría algo. Tal vez revelaría nuestro secreto a nuestros amigos. Quizá comenzaría a jugar sus cartas lentamente, haciéndome sufrir con el miedo y la incertidumbre. Solo sabía una cosa. Esto ya no era simplemente un juego de relaciones clandestinas. Era una guerra. Una tarde, Brian me llamó al salón. Parecía tranquilo, pero sus ojos nuevamente revelaban una ira oculta. En la mesa de centro había fotografías que reconocí de inmediato. Eran las mismas imágenes que alguna vez le envié a Dan. Verlas ahí, en la mesa, fue como una descarga eléctrica que recorrió mi cuerpo. Mi mundo se centró por completo en esas imágenes. «Creo que es hora de hablar de algunas cosas», dijo Brian, conteniendo una sonrisa. Su tranquilidad era peor que cualquier grito. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, intentando controlar el temblor en mi voz. Sabía que tenía el control y que estaba disfrutando con ello. «Esto no se trata de mí», respondió, mirando las fotografías y luego de nuevo a mí. «Se trata de ti, de lo que vas a hacer ahora». Sus palabras sonaron como un desafío. Sabía que me había acorralado y que ahora se deleitaba viéndome buscar una salida. Dan ya no estaba de mi lado. Brian había hecho todo lo posible para separarnos. Ahora no me quedaba otra opción más que rendirme o jugar su juego. «¿Qué quieres que haga?». Mi voz temblaba, pero intentaba mantener mi dignidad. Brian se levantó lentamente y se acercó a mí. Sus ojos brillaban de satisfacción. No dijo nada, pero su silencio hablaba más que 1000 palabras. Me di cuenta de que no quería una confesión inmediata. Quería que yo sufriera,
que me viera acorralada hasta que, por mi propia culpa, destruyera lo poco que quedaba. Esa noche lo cambió todo. Brian organizó una pequeña reunión con amigos. Todos estábamos reunidos en el salón, y yo intentaba actuar con la mayor normalidad posible. Pero dentro de mí, la ansiedad hervía. Sabía que algo iba a pasar, pero no sabía cuándo Brian haría su jugada. En mitad de la noche, se levantó y se colocó en el centro de la sala, atrayendo la atención de todos. «Queridos amigos», comenzó. Su voz sonaba segura, pero con un tono que presagiaba un drama. «Quisiera compartir algo con ustedes. Resulta que en nuestra familia ha sucedido algo inesperado recientemente. Mi sangre se congeló. Intentaba tranquilizarme, rezando para que no lo hiciera delante de todos. Pero no había vuelta atrás. A veces las personas hacen cosas que no podemos explicar», continuó mientras sacaba su teléfono del bolsillo. Como, por ejemplo, enviarse fotos. En la pantalla de su teléfono apareció uno de esos mensajes que le había enviado a Dan. Las risas y conversaciones cesaron de inmediato. La habitación quedó sumida en un silencio sepulcral, y todas las miradas se dirigieron a mí. Mi vida se desmoronó en ese instante. No podía respirar. Sentí una oleada de vergüenza y humillación que me abrumaba. Brian, observando mi reacción, esbozó una leve sonrisa. Había conseguido su venganza, y era peor de lo que jamás imaginé. Me sentía traicionada, no solo por él, sino también por mí misma. Después de aquella noche en la que todo salió a la luz, mi mundo cambió por completo. La casa, que antes me parecía un refugio, ahora estaba envuelta en un silencio opresivo que me aplastaba por dentro. Me encontraba entre los escombros de mi vida. Dan desapareció, dejándome sola, como si nunca hubieran existido esas noches y esos momentos apasionados que alguna vez parecieron tan poderosos. Y Brian se fue, pero no con gritos ni reproches. Se fue en silencio, dejándome con mis pensamientos y con un sentimiento de culpa insoportable. Me sentía traicionada por mis propios deseos. En el momento en que decidí cambiar mi vida, pensé que estaba ganando libertad, que había encontrado una forma de sentirme viva nuevamente. Pero esa libertad me había llevado a una soledad completa y a la destrucción de todo lo que tenía. Pensé en huir, en empezar de nuevo en algún lugar donde nadie conociera mi historia, donde pudiera olvidar todo lo ocurrido. Pero sabía que escapar no me liberaría de la verdad, una verdad que ahora formaba parte de mí. Desde que Brian se fue, no sabía qué hacer conmigo misma. Vagaba por la casa como un fantasma de mi antigua vida. Buscaba respuestas, tratando de entender cómo había llegado hasta este punto. Cada paso que daba me parecía un error, y cada intento de planear algo terminaba en un callejón sin salida. 3 días después de que Brian se fue, decidí hacer algo que había evitado desde el momento en que él cruzó la puerta. Tenía que hablar con él. No en busca de perdón. Sabía que eso era imposible. Lo que quería era honestidad. Eso era lo que había faltado en nuestro matrimonio durante los últimos meses. Marqué su número sin esperar que respondiera. Para mi sorpresa, contestó al primer timbrazo. «Hola», dije sin saber bien cómo continuar. «Hola». Su voz era fría, pero no agresiva. Eso lo hacía aún peor. «Necesitamos hablar», dije, tragando saliva mientras intentaba organizar mis pensamientos. «¿Para qué? Ya lo has dicho todo con tus acciones». Su voz era tranquila, como si hubiera estado esperando esta conversación todo el tiempo. «Sé que cometí un error, pero quiero que sepas toda la verdad». Mis palabras sonaban casi desesperadas. Era mi último intento de salvar algo, aunque fuera un poco de mi dignidad. ¿Toda la verdad? ¿Quieres confesar lo que ya sé o lo que has estado ocultando todo este tiempo? Sus palabras me atravesaron como una puñalada. Sabía más de lo que yo pensaba. «Lo admito», dije, respirando hondo. Esto no fue solo un error. Lo elegí conscientemente. Buscaba algo fuera de nuestro matrimonio porque me sentía perdida.
Pero eso no es una excusa, solo es una explicación. No esperaba que él me entendiera ni que me perdonara. Pero necesitaba decirlo en voz alta. Admitirlo, de alguna manera, aliviaba parte del dolor, pero también revelaba toda la magnitud de mi traición. Gracias por ser honesta, dijo Brian después de una larga pausa. Pero ya no importa. Todo ha terminado. Sus palabras sonaron como una sentencia. Era lo que más temía, pero sabía que lo merecía. Después de nuestra conversación, sentí un extraño alivio. Ya no podía esconderme detrás de las mentiras, ni convencerme de que todo había sido solo un momento de debilidad. Había destruido todo: mi matrimonio, mi vida, mi relación con Dan. Pero esa confesión me había dado algo nuevo, un sentido de cierre. Sabía lo que tenía que hacer. No solo confesar lo que había ocurrido, sino también enfrentar por qué había sucedido. Me di cuenta de que el problema no era solo que había traicionado a Brian, sino que también me había traicionado a mí misma. Había estado buscando algo que sentía que faltaba en mi vida, pero lo único que había conseguido era destruir todo lo que tenía. Fui a ver a Brian. Abrió la puerta y me miró con la misma frialdad que antes. Pero esta vez no sentí miedo. Estaba preparada. Tenía que hacer esto, dije, mirándolo directamente a los ojos. Tenía que confesar, no para que me perdonaras, sino para poder perdonarme a mí misma. Él asintió, pero no dijo nada. Su silencio fue la aprobación que necesitaba escuchar. Eso no significa que no lo lamente, continué. Solo quiero que sepas que ya no viviré en la mentira. Por un momento, sus ojos se suavizaron, pero luego volvieron a endurecerse. Esto no cambia lo que pasó, dijo. Pero al menos ahora todo está en su lugar. Ambos sabíamos que nuestro matrimonio estaba irremediablemente roto. No había vuelta atrás. Pero esa confesión fue mi último paso hacia la honestidad conmigo misma. Ya no necesitaba esconderme,